bueno, Dios es misericordioso, Dios cumple su palabra y Dios cumple sus propósitos en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros como sus hijos. Y pues también le damos gracias a Dios por todos los que se conectan a través de las redes sociales, del internet. Y pues le damos también gracias a Dios porque por los jóvenes, por los niños, por la juventud, de verdad que le damos gracias a Dios porque vemos cómo el Evangelio se sigue sembrando en los corazones, se sigue sembrando en las mentes, en las almas de los niños, de los jóvenes, que es importantísimo, que ¿verdad? Es lo más importante. ¿Para qué? Para que puedan haber generaciones nuevas, diferentes, fuertes, que hagan la diferencia en el mundo. Y qué mejor enseñar la palabra de Dios o aprender la palabra de Dios desde que somos niños, desde que somos jóvenes, porque ya algunos de nosotros, cuando conocimos de Dios, ya habíamos pasado muchos malos ratos. En el camino quedaron muchos de nuestros amigos que conocimos, porque el mundo es un mundo peligroso, es un mundo peligroso. Entonces, pues en este día que celebramos a los jóvenes, el culto de jóvenes, pues le damos gracias a Dios porque pues Dios es bueno. Dios es bueno y en un futuro, ¿verdad? Los jóvenes que están aquí sentados, bueno, pues van a llevar a sus hijos a la iglesia, los niños van a crecer, aunque no lo crean, es súper rapidísimo. Se van a casar, van a tener hijos, nietos, los padres, y bueno, esto sigue hasta que Dios venga o hasta que Dios nos llame a su presencia. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca de Daniel, de los tres amigos de Daniel, y nosotros vamos a estar viendo cómo estos muchachos, por su fe, doblegaron o doblaron la maldad de un rey pues muy cruel, porque nosotros cuando vemos a Daniel y a sus amigos y al rey Nabucodonosor, nosotros pensamos que es un rey, ¿verdad?, como lo pintan en las caricaturas y todo eso. No, este rey era un rey muy despiadado. Vemos como al rey de Israel, en Segunda de Reyes, vemos como quiso pelear contra él, se resistió el rey de Israel, a pesar de que estaba en pecado. Dios le mandó a los profetas para que se arrepintieran el pueblo de Israel, y bueno, no entendió, a Jeremías, a Zacarías y todos ellos, y el pueblo de Israel no se arrepintió. Entonces llegó Nabucodonosor, y a este rey Sedequías, vemos como Nabucodonosor enfrente de sus ojos mató a sus hijos. ¿Saben cómo les quitó la vida? Los degolló. Imagínense qué horrible escena. ¿Y quién va a hacer esto más que un rey, verdad? Que es duro, que quiere intimidar a sus enemigos. Pero nosotros vemos que con los amigos de Daniel, pues este rey, ¿verdad?, se doblegó. Aunque ya más adelante, por su orgullo y todo eso, vemos cómo el orgullo lo lleva a levantar su estatua de oro, y vemos también cómo Dios interviene en todo eso y lo deja en un estado como cautivo, en un estado como aprisionado, como la Biblia dice que como un animal. Y como Nabucodonosor pues termina glorificando a Dios, pero el cambio que en él pudo haber, la Biblia no dice si realmente cambió, fue transformado. Entonces nosotros vemos como su nieto, Belsasar, vemos cómo él le ofrece el tercer puesto más importante del reino a Daniel, cuando interpreta la visión de la mano que escribe en la pared, y vemos
que le ofrece el tercer lugar del reino más importante, porque el primero lo tenía su padre, el rey Nabucodonosor, y nosotros vemos como el segundo lugar era para este rey, el rey Belsasar. Y dicho de paso, a Daniel se le nombró Belsasar también. Y como el puesto que el rey le había dado a Daniel no duró ni 24 horas, ni medio día, porque la Biblia dice que esa misma noche llegó Ciro y le quitó la vida al rey Belsasar también. Entonces vemos en las palabras de Dios cómo cuando Dios usa a los jóvenes, cuando Dios usa a la juventud, doblega, ¿verdad? Poderes, doblega imperios, doblega voluntades, cuando le sirven realmente, ¿verdad?, de un corazón a Dios. Vemos a Daniel, la palabra de cómo les cambiaron el nombre. Ustedes ya sabemos que el nombre quiere decir un carácter. Habla del carácter de la persona, de su manera de ser, de su manera de actuar y de esas cosas. Entonces a Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y se le cambió el nombre a Belsasar. La palabra Belsasar quiere decir Bel protege al rey. Ese era un dios babilónico. Los babilónicos vienen de Mesopotamia. Los babilónicos y los sumerios, los babilónicos adoptaron los dioses sumerios, solamente que los cambiaron el nombre, o por la traducción, o por el idioma, cambiaron los nombres, pero eran los mismos dioses que adoraban los sumerios. El dios más grande para ellos, para Babilonia, era el dios Marduk, que lo que quiere decir, ¿verdad?, pues es servidor es el Señor, es sí, como el Señor, el exaltado y todo eso. Representado detrás de todo eso, ellos sabían que ellos adoraban realmente a Enlil, el dios del dios de los sumerios. Entonces todo eso nosotros vemos que no solamente era de que adoraban a dioses inventados, sino que Babilonia adoraba a dioses que hasta hoy en día pues vemos que hay vestigios, que hay restos de esas religiones, de esas culturas en nuestros tiempos, las tablillas sumerias y todo eso. Todo eso era en lo que los babilónicos creían y tenían esperanza en esos dioses. Entonces nosotros vemos que cuando cayó el imperio babilónico, en lugar, miren, Daniel le dijo al rey Belsasar, le dijo: mira, rey, eso quiere decir que estás reprobado, que estás fuera, que Dios te va a quitar el reino y se lo va a dar a otro más fuerte. En lugar de este rey arrepentirse o tomar medidas, tomar acción, este rey estaba en una fiesta adorando a su Dios, haciendo una conmemoración por todo el imperio que le había dado su dios Bel, su dios Marduk, y ellos confiaban más en todo eso, en las barreras, en las paredes, en los muros babilónicos, porque sí, esos muros eran impenetrables, humanamente no había manera de que se acercaran. Pero como Dios le dijo a Ciro, a Darío, a los persas, les dijo: yo te voy a dar las llaves, ¿verdad?, y vas a abrir puertas de bronce. Y nosotros vemos que Dios le dio al imperio persa la manera de cómo entrar por esas paredes, por esos muros gigantescos. Ellos habían creado los jardines colgantes. Los jardines colgantes, los expertos los comparan, porque hasta hoy en día no los han podido replicar. Los jardines colgantes los comparan como si el ser humano hiciera una ¿cómo se llama?
una nave espacial aquí afuera del espacio, con plantas y todo verde, así lo comparan los expertos. O sea, era un avance tecnológico en aquel tiempo, pues fuera del lugar, fuera de lo común, que hasta hoy día, en el 2026, no se ha podido duplicar. Entonces nosotros vemos todos esos tecnología, todos esos arqueología que han encontrado, todos esos restos, porque todo eso, pues verdad, han encontrado restos de todo eso. Vemos cómo estos reyes eran reyes poderosos, reyes crueles, reyes fuertes, y se doblaron ante estos jóvenes, ante la voluntad de ellos, ante el Dios de Israel. Entonces, por eso, ¿verdad?, nosotros a través de la palabra de Dios nos damos cuenta cómo Dios puede llevar a los jóvenes a lugares que ellos jamás se imaginaron. ¿Y qué fue lo que mantuvo a estos jóvenes con los pies en la tierra? A Daniel y a estos 3 muchachos, porque ellos eran personas que podían hacer lo que ellos querían. Tenían todo el reino a su disposición, sobre todo Daniel. Pero lo que los mantuvo cuerdos para agradarle a Dios fue lo que Daniel hacía, que él oraba 3 veces al día a Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde Daniel absorbía el poder, ¿verdad?, para poder seguir hacia adelante la voluntad de Dios y no caer, por ejemplo, como los magos, los astrólogos, que en ellos solamente vemos a través de las páginas de la Biblia que estaban llenos de envidia, de odio, de ira, de celos, porque dice, ¿verdad?, que veían cómo Dios honraba a Daniel. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Bueno, vemos ya más adelante que ellos acusaron a Daniel, ahí, ¿verdad?, envolvieron al rey, y vemos cómo pues fue al foso de los leones, y cómo Dios lo cuidó, lo guardó y todo eso. Y estas personas malvadas fueron las que terminaron siendo devoradas con toda su familia por los leones. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, nosotros vemos que con Dios no nos aburrimos, con Dios no perdemos el tiempo, ¿no? Con Dios son aventuras, ¿verdad? Uno está en la vida que Dios quiere para nosotros, llenos de vida, llenos de ilusiones, llenos de muchas cosas. Porque nosotros vemos como Daniel esperaba el cumplimiento de los 70 años de la cautividad, esperando, ¿verdad?, regresar a su tierra. O sea, él tenía anhelos, tenía sueños, y mientras tanto él se esforzaba, ¿para qué? Para lograr sus metas. Después de las visiones que le dio Dios a través del arcángel Gabriel, nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Daniel, ¿verdad?, después de todo lo que pasó, después de todo lo que vio que le va a pasar en los últimos tiempos al pueblo de Israel, vemos cómo la Biblia dice, y Daniel se recuperó después de las visiones y volvió a sus quehaceres. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros vemos en la palabra de Dios cómo nosotros tenemos que seguir adelante en este mundo, y cómo Dios nos da la vida para que nosotros estemos en la vitalidad, con esa vida, con ese ánimo, con esas ganas de seguir adelante, ganas de seguir con nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, ¿verdad? Siempre y cuando vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre y cuando sean, que sean bajo la voluntad de Dios, bajo los estándares de Dios, honestidad y todas esas cosas, ¿verdad? Bueno, Daniel, la palabra Daniel en hebreo es Dios es mi juez, pero a Daniel se le cambió el nombre de Belsasar, que ya, ¿verdad?, dijimos quién era el dios Bel, que quiere decir Bel protege al rey. Por eso ese nombre se lo atribuyó Nabucodonosor a su hijo, al nieto de Nabucodonosor, a Belsasar. ¿Para qué? Para que, pues por algo, ¿verdad? Entonces, a Ananías
quiere decir la gracia del Señor, y Ananías se le llamó Sadrach, se le cambió el nombre a Sadrach. Y Sadrach quiere decir mandato de Acu. La palabra Acu, traducido al sumerio, quiere decir, ¿verdad? Es el dios Marduk y esos dioses. ¿Qué quiere decir? Un dios de Babilonia. Amisael quiere decir quién es como el Señor. A Misael se le cambió el nombre a Mesac, quien es lo que Acu es, ¿verdad? El dios Acu. Miren, el dios Acu es hijo del Marduk. Dios Acu es hijo del dios Marduk, es hijo del dios Enlil, porque, ¿verdad? Bueno, porque cada reino le cambiaba, no es que le cambiara el nombre, simplemente que se le decía otro nombre diferente. ¿Por qué? Porque pues por el idioma, por la lengua. Entonces por eso, ¿verdad? Por ejemplo, al Señor Jesucristo, los judíos, que es su nombre, ¿verdad? Es Yeshua. Nosotros en español le decimos Jesús. Los de habla inglés le dicen Jesus. Entonces no son dioses diferentes, simplemente son lenguajes diferentes, así mismo con estos dioses. Pero detrás de todo eso estaban los escritos sumerios y todas esas leyendas que, dicho de paso, ¿verdad? Todo eso viene de un registro oral, porque nosotros, miren, eso lo vamos a estar hablando el miércoles que viene, pero bueno, ¿verdad? Todo eso viene de un registro oral, las civilizaciones y todas esas cosas que han encontrado, que con muchas similitudes y muchas manuscritos, muchos códices que han encontrado similares en México, en China y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que todo eso tiene un común denominador, tiene todo tiene que ver con un grupo en particular, que son los descendientes de Noé. Pero ¿verdad? Todo eso lo vamos a estar viendo. Entonces nosotros vemos que por eso es muy importante en qué creía ese imperio poderoso, los babilónicos. Ellos creían, no creían que ellos eran ateos, no, de hecho los ateos son los que son los pobrecitos, ¿verdad? Porque viven vacíos, es una tristeza. Pero bueno, esos imperios, no, ellos, ¿verdad? Tenían la mente y la capacidad de poder entender que hay algo después de esta vida. Entonces nosotros vemos que eso es lo que quiere decir el dios Acu, dios de Babilonia, hijo, ¿verdad?, de Enlil, hijo de Bel, hijo de Marduk. Dice: Azarías, Dios es mi ayuda, Abed-Nego, siervo de Nego, ¿verdad? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios cómo se les quiso cambiar su carácter a estos jóvenes, a través de pruebas, a través de dificultades, y ellos fueron llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia. Dice Daniel capítulo 1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspe, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no viese tacha alguna, de buen parentesco, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase la letra y la lengua de los caldeos.
¿verdad? Los caldeos son de toda la Mesopotamia. Los caldeos, Abraham era caldeo, era de la Mesopotamia, era de toda esa área, de Irak, de Irán, de Siria, de Egipto, toda esa área antes. Y aquí dice que estos jóvenes que se llevó Nabucodonosor no eran jóvenes, sin letra, jóvenes que no pensaran, jóvenes que se creían todo. No, se llevaron lo mejor, de lo mejor. Y ahora sí vemos como estos jóvenes no doblaron su rodilla delante de este rey malvado. ¿Por qué? Porque estos jóvenes, porque hoy en día, ¿verdad? Dicen, ay, tú vas a la iglesia, tú eres cristiano, tú eres esas cosas, ese eres muy tonto y eso ya no existe y todo eso. No es cierto. No es cierto. De hecho, los más inteligentes, los más sabios son los que están aprendiendo de Dios. Porque para el ser humano, miren, el tope del ser humano, una pirámide, el tope del ser humano, el éxito, la punta del éxito es la salvación de nuestras almas. Ya todo lo demás es extra. Pero la punta del éxito del ser humano es la salvación de nuestras almas, es Cristo en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo, miren, no nos hace falta nada. Y la Biblia dice que si te ganas el mundo entero y pierdes tu alma, la Biblia dice que, pues oye, ¿para qué sirve eso? Nada te vas a llevar. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que estos eran jóvenes inteligentes. Ay, eres cristiano, es que mira, mejor aprende de Sigmund Freud, de estos filósofos, de Platón, de Aristóteles. Aristóteles fue el maestro de Alejandro el Macedonio. Y Aristóteles le dijo a Alejandrito, como yo soy bien sabio, todos son animales que hablan. No, qué tontería. Alejandro terminó sus últimos años queriendo ser persa. Se comportaba como los persas, porque los persas, los iraníes, ¿verdad? Nosotros vemos que su cultura de los iraníes atraía a los demás reinos. Y si ustedes ven la historia, la biografía de Alejandro el Macedonio, ¿verdad? Cómo conquistó muchas tierras. Alejandro vio una estatua de Ciro, de uno de estos reyes, y era tan, ¿verdad? Las obras que hacían los persas, era tan bonita que Alejandro, ¿verdad? Admiraba la cultura y se quedó, ¿verdad? Dudando, y era su enemigo, y dijo, ¿la destruyo o la reconstruyo? Entonces nosotros vemos en la palabra de Dios que estos jóvenes pues no eran para nada unos jóvenes faltos de conocimiento, al contrario, eran, ¿verdad? Lo mejor que tenía el pueblo de Israel. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que aquí el rey Nabucodonosor se lleva a estos jóvenes. Y estos jóvenes, como verdad, mi fe es ciega y esas cosas. Entonces vemos ya más adelante, ¿verdad?, que el rey les quiso dar, pues sí, ¿verdad?, sus alimentos que eran consagrados a los dioses y todo eso. Y nosotros vemos cómo ellos prefirieron guardar la dieta de los judíos, que es la dieta kosher, que pues honestamente es una dieta muy buena para hoy en día. Para hoy en día es algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una dieta que Dios nos dio. Y por eso a veces definitivamente, por eso los jóvenes se mantenían con la mente fresca, con la mente, ¿verdad?, despierta. ¿Por qué? Porque ellos pues sí tenían esta clase de alimentación, puras cosas naturales. Traducción, puras cosas naturales, puras cosas, ¿verdad?, frescas y bien. Entonces, por eso no es pura carne, ¿verdad?, de la carne que Dios permite que se coma. Pero entonces nosotros vemos en la palabra de Dios también
Que bueno, ¿verdad? Para parafrasearla, ellos no se vendieron. Le dijeron al eunuco, oye, espera, deja que estemos, comamos, que no comamos la comida del rey, dando legumbres, danos agua y sal y todas esas cosas. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que su aspecto de ellos era mejor. Porque los otros jóvenes, bueno, ¿verdad? Estaban llenos, bueno, era mejor que el de los otros jóvenes. Dice que era más lúcido, más fresco, más un aspecto más vivo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios más adelante cómo Dios, ¿verdad? Aún desde ahí los está guardando, los está honrando, los está protegiendo. Ya más adelante vemos la visión de Daniel, del rey Nabucodonosor, el sueño, donde habla de la estatua que ya todos conocemos, de oro, plata, bronce, cobre, bueno, todos esos materiales en el capítulo 3. Y vemos cómo el rey, después de haber entendido esa visión, el rey, ¿qué es lo que hace? Dice, sí, la estatua, yo nada más soy la cabeza. No, porque la estatua nos habla de tiempos, nos habla de imperios, nos habla de él, nos habla así de tiempos. Y el rey Nabucodonosor dijo, no. Y Daniel le dice, es que tú eres la cabeza, y después de ti viene otro imperio, y luego otro imperio, y el último imperio de barro, y mezclado con acero, y todo eso, ¿verdad? Que no sé, bueno, eso. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que el rey, en su arrogancia, en su orgullo, dijo, no, mi imperio, porque oigan, honestamente sí era, por eso tenemos que abrir, ¿verdad?, nuestra mente. Los imperios no duran para siempre. No duran para siempre. Por más establecido que se vea un imperio, no dura. Cuando le llega su tiempo, se va a caer, ¿verdad?, desmoronar como arena. Bueno, el rey Nabucodonosor tenía sus razones para confiar en su imperio, porque era poderoso el reino babilónico. Bueno, y el rey dijo, no, mi reino va a permanecer para siempre. Háganme una estatua, no como dice Daniel, no, háganmela de oro puro, diciendo el rey Nabucodonosor, mi reino va a durar para siempre. Eso es lo que significa la estatua dorada. No la estatua de los materiales, no, la estatua dorada que hizo Nabucodonosor. Porque dice que él levantó una estatua de oro de él, como diciéndole a Dios, no, Señor, estás equivocado, mi reino va a durar para toda la eternidad. Y vemos que no duró. Y ahí vemos donde los jóvenes pues no se doblegan y se tenían que adorar a hincar, ¿verdad?, adorar a esa estatua, adorar ese reino, adorar ese imperio. Nabucodonosor se creía, ¿verdad?, que era hijo de los dioses o un dios. Fíjense nada más qué locura. Bueno, en el capítulo 3, vemos nosotros cómo el rey Nabucodonosor dice, ¿verdad?, que todos se arrodillan. Y vemos cómo los jóvenes no se arrodillan en el capítulo 12. Y ya le dicen al rey que esos jóvenes no se van a arrodillar, ni mucho menos. Y el rey se molesta. Y el rey les dice, ¿cómo que no se van a arrodillar y todo eso? Y vemos, ¿verdad?, más adelante que pues dice, nada más, no nos vamos a arrodillar, no vamos a hacer lo que tú nos has dicho, no vamos a, bueno, sí, ¿verdad?, no iban a ceder a la voluntad del rey Nabucodonosor. Y todavía le dice, ¿verdad?, y sábetelo de una vez, rey, que nuestro Dios es poderoso para salvarnos. Pero aún si Dios no nos salva, de una vez te decimos que no nos vamos a arrodillar delante de tu estatua. Y vemos cómo el rey, ¿verdad?, ata a estos jóvenes, los amarra, ¿verdad? Dice en el 3, dice en el 3:14,
bueno, el 12 dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 varones, oh rey, no te han respetado, adorando tus dioses, ni adorando la estatua de oro que has levantado, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach. O sea, estos jóvenes no eran cualquier persona. Ellos estaban en los negocios del rey, eran personas importantes. ¿Por qué? Porque cuando le servimos a Dios, ¿verdad? Dios, la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Porque miren, si nosotros hubiéramos en nuestra juventud, ay Dios mío, si en nuestra juventud, cuando teníamos 15, 17, 18 años, hubiéramos sabido todo lo que hoy en día sabemos, oigan, otra vida hubiera sido nuestro presente. Hubiéramos aprovechado las oportunidades, hubiéramos, en lugar de andar ahí, ¿verdad?, en el vicio, en lugar de andar ahí con los amigos, perdiendo, ahorita ¿dónde están mis amigos? Bueno, solo Dios sabe. En lugar de estar perdiendo el tiempo con estas personas o lo que sea, todo eso, pues nos hubiéramos enfocado primeramente en Dios. Y miren, con la juventud, con la libertad, sanos, con un mundo, ¿verdad?, lleno de oportunidades, y sobre todas las cosas con Dios en nuestro lado. Ya los que ya, ¿verdad?, no tuvimos esa chance, ay, nadie me quiere cuando estamos jóvenes, ay, todos me odian, no sirvo para nada. O sea, si nosotros es que de verdad, Dios mío, ¿por qué? Porque miren, no solamente Dios te bendice, te da gracias, sino que cuando tú lees la palabra de Dios, algo dentro del cerebro, del espíritu, ¿verdad?, empieza a iluminarse, porque recuérdense que la caída del hombre con Adán, ¿verdad?, aún los científicos dicen que nosotros solamente pensamos un 10% de 100 o menos del 10%. Entonces, ¿qué es lo que aclara la mente? ¿Qué es lo que aclara la mente que Dios nos dio? La palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida, es la vida que necesitamos para ver más allá de lo evidente, de lo que se puede ver. Porque definitivamente, ¿verdad?, como jóvenes, sin Dios, desaprovechamos muchas oportunidades, hicimos cosas que no debimos de haber hecho, perdimos años de nuestra vida, perdimos oportunidades en nuestra vida, y probablemente no teníamos la capacidad, la madurez que la palabra de Dios nos ha dado, que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que Dios al que ama disciplina. No hubiéramos con la disciplina de Dios, Dios nos transforma, nos cambia. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios siempre es el que, como hijos, nos toma, ¿verdad?, y nos bendice, nos abre el camino. Sobre todo, les digo, aclara nuestra mente que está velada, y vemos las oportunidades que probablemente muchos, ¿verdad?, se dan cuenta ya hasta que pues, ya se les fue la vida, ya hasta que se les fueron las oportunidades. Por eso, como jóvenes, tenemos que tenemos que buscar a Dios. Ya cuando tengo 80 años, pues ya se lo voy a decir a todo viejito. Tenemos, ¿verdad?, que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Entonces, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ya más adelante Nabucodonosor, bueno, se enoja con ellos. Nabucodonosor ordena que los lancen al fuego. Dice el 4:20, dice: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, capítulo 3, versículo 20, para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes
y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. ¿Por qué especifica toda su vestimenta? Porque Nabucodonosor quería extinguirlos, extinguir esa manera de pensar, extinguir eso, que dijeran que había otro más poderoso en la tierra que pues este rey Nabucodonosor. Quería borrar, ¿verdad?, todo. Y claro, también quería espantar a todo el pueblo, que pues eso es lo que hacen los tiranos cuando hacen estas barbaridades. Entonces vemos en la palabra de Dios y como lo ordenó del rey era era rápido, y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que había alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y el rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Y ya veremos cómo el decreto de Nabucodonosor, miren cómo cambió. ¿Se acuerdan del rey el rey asesino, el rey que mató a estos jóvenes? Segunda de Reyes 25, el 6, ahí es donde, ¿verdad?, luego dice: presó pues el rey, le trajeron al rey, presó pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunció contra él sentencia. Degolló a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mírenlo. Y aquí miren cómo está hablando este rey. Ven cómo el rey Nabucodonosor no era cualquier rey, era un rey muy duro, muy malo, malvado. Y vemos nosotros aquí cómo ya está. Dice, ¿verdad? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, imagínense la impresión de este rey, ¿verdad? Cuando una persona ya tiene una impresión grande y todo eso, ¿qué es lo que hace, verdad? Él tomó la palabra, no fue y mandó a uno de sus capitanes a preguntar, no, él mismo de la impresión fue y le dijo: oye, Sadrach, ¿están bien? Y nosotros vemos, ¿verdad?, que cómo Dios usó a estos jóvenes para doblegar la voluntad de este rey poderoso. Pues, ¿qué les puedo decir? Ya vieron lo que le hizo a Sedequías. Y más, si nosotros leemos ahí el capítulo de Reyes y de Crónicas, al pueblo de Israel, la Biblia dice que los traspasó por espada a todos. Y vemos aquí un rey que ya está diciendo, siervos del Dios Altísimo están bien. Ay, qué bueno que no adoraron al rey, qué bueno que no hicieron lo que el rey quería y adoraron a su Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros buscamos de Dios, Dios se encarga de abrir camino y de hacer estas proezas, estas maravillas, para que el mundo, ¿verdad?,
vea que todavía el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, todavía está vivo. ¿Por qué? Porque el mundo va a querer hacer lo que hizo con estos jóvenes, quitarnos nuestro carácter, quitarnos, nuestro carácter, quitarnos nuestra verdadera naturaleza, porque sí vivimos en una naturaleza pecaminosa, pero nuestra naturaleza original era estar en la presencia de Dios. Adán y Eva vivían en la presencia de Dios. Con Dios no es de que, hey, van a Dios los que no saben nada. No, te equivocas. Venimos a Dios, ¿verdad? En primer lugar, por la misericordia de Dios. Y la Biblia dice que de lo más vil y despreciable Dios escoge y levanta para avergonzar a los sabios como nosotros, con todo lo que estuvimos hablando. ¿Verdad? Entonces, por eso, jóvenes, busquen a Dios, aprovechen las oportunidades, sigan adelante, busquen de Dios para que tengan esa vida, esa vitalidad que solamente Dios nos puede dar en esta vida, que es muy corta, ¿verdad? Y vivir aventuras con Dios, vivir experiencias maravillosas con el Dios con nuestro Padre, porque aparte de que es nuestro Dios, también es nuestro Padre, porque la Biblia dice que nosotros somos hijos por adopción. O sea que no es cualquier Dios, es nuestro Padre celestial. Entonces, por eso, jóvenes, sigan adelante, échenle ganas, tienen toda una vida, tienen muchas oportunidades y sobre todas las cosas, si tienen salud. Ya después de los 40 años, 45 años, ya uno empieza a valorar la salud, más que cuando tenía 18 años, 16 años. ¿Verdad que pensábamos que éramos indestructibles? No. Cuídense, busquen de Dios y agradezcan a Dios por la vida, por la salud y por las oportunidades que todavía tienen ahorita, en donde sea, ¿verdad? En cualquier sitio, en cualquier lugar, si tenemos salud y si, ¿verdad? Y esas cosas, ¿sí? Somos más que bendecidos, porque hay otros que, pues no, ¿verdad? Pero hay que ser agradecidos con Dios y no dejar que el mundo nos quiera transformar a una manera pues muy triste, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a estar hablando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas bendiciendo a los jóvenes, bendícelos, fortalécelos, Señor. Ábreles puertas, Señor, para que ellos sigan hacia adelante, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en sus corazones, Padre, en buenos corazones, Señor, y pueda, Señor, traer frutos, Señor, y sean la luz del mundo, Señor, y la sal de esta tierra, Padre. Te damos gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Y pues yo les dejo allá con ustedes.